Buenas tardes. Soy Diego Carrasco Hinojosa, asesor y abogado laboral. El motivo de este video y cápsula es para atender la inquietud de diversos trabajadores del Sinvestad que nos han pedido asesoría sobre el tema de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y sus implicaciones a las relaciones de trabajo con el Sinvestad. ¿Qué es la Ley de Remuneraciones? Es la ley reglamentaria de los artículos 75, 127, 74 y 126 de la Constitución y tiene como principal objeto regular las relaciones de los servidores públicos de la Federación, entidades, dependencias, paraestatales, fideicomisos, organismos con autonomía constitucional, empresas productivas del Estado y cualquier ente público federal. En razón de ello, y toda vez que el Sinvestad es un organismo público descentralizado de carácter federal, en consecuencia es una norma que le es aplicable. ¿En qué repercute la ley de remuneraciones sobre el personal del Sinvestad? Hemos encontrado principalmente tres cuestiones. La primera de ellas es la prohibición sobre rebasar la remuneración máxima del presidente de la República. La segunda es el pago de los impuestos generados por prestaciones y la tercera, la retroactividad de las prestaciones. ¿En qué implica a los impuestos generados por prestaciones? Aquí es importante recordar como antecedente que Sinvestad, como una prerrogativa o prestación laboral, desde hace varios años otorga a sus trabajadores el beneficio de no descontar el impuesto sobre la renta sobre diversas prestaciones que veremos más adelante. Lo que se traduce en que los operarios reciben estas prestaciones en montos netos con un mayor poder adquisitivo. Esto no significa que ustedes no han pagado impuestos sobre esas prestaciones. Sí se ha pagado, el fisco recibe, pero quien lo paga por su cuenta es el patrón. ¿En qué afecta la ley este mecanismo de pago? Pues que el artículo 18 señala que los impuestos a cargo de los servidores públicos causados por los ingresos de las remuneraciones se retienen y enteran a las autoridades. Esto significa que el artículo 18 ya prohíbe que el patrón Sinvestad pueda ser quien pague estos impuestos al ordenarse que tendrán que ser necesariamente retenidos. Y por tanto, pues perder ese beneficio de tener las prestaciones libres de impuestos. ¿Qué prestaciones son las afectadas en este rubro? Aquí les presentamos un cuadro en el cual pueden observar ustedes la clave del talón de pago, es decir, cómo pueden verlo en sus recibos, el nombre de la prestación y qué grupo lo recibe. Los administrativos, técnicos y manuales, los auxiliares de investigación o los investigadores Sinvestad. Debemos reconocer la importante labor que han hecho los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores del Sinvestad, porque si comparamos este cuadro con el del 2018, con la primera ley de remuneraciones, podemos observar que ya hay dos importantes prestaciones que no son afectadas. Una de ellas es las becas de auxiliares y profesores y la otra es el aguinaldo. Esto producto de que los sindicatos lograron en sus negociaciones colectivas en el CCT y en la revisión 2021 el lograr exentar esas prestaciones del pago del impuesto. Pero aquí les presentamos un ejercicio en números. Mucha gente nos ha preguntado, ¿y qué significa para mi bolsillo la aplicación de esta ley? En la primera columna hicimos el ejercicio de un intendente o de un nivel 4 o 5, que son los más bajos, en donde podemos observar aquí el sueldo base. Podemos observar también la compensación por antigüedad, ¿verdad? Y podemos observar cómo cada prestación genera un probable impuesto. En este caso, bienestar social, 3,326 pesos, despensa 7,286, ayuda de transporte, 4,141, prima vacacional, 2,877, el famoso mes y medio, 5,780, la recompensa de 6 días, 2,500. De tal manera
que al año solo de las prestaciones que son constantes, que son estas que les acabo de enumerar, un intendente pagaría o le retendrían 26,182.88 pesos. En la segunda columna hicimos exactamente el mismo ejercicio, pero con una plaza nivel 15, que digamos son de las más altas para tener el contraste. Un nivel 15 de estas prestaciones pagaría o se le sería descontado aproximadamente 35,865.95. En la siguiente columna tenemos un auxiliar de investigación, nivel K, con una antigüedad igual promedio, casi llegando al tope de la misma, que es lo que vemos aquí, y de las prestaciones mensuales con el mes y medio, observamos que habría una retención anual de 45,335.51. Y en el caso de un investigador Sinvestab 3C, que es, digamos, el promedio, con una antigüedad también promedio, es decir, de las casi al tope, tenemos igual estas prestaciones, con la diferencia de que aquí la prestación es el material didáctico y tenemos una retención de 59,973.83. Hago la observación que estas solo son las prestaciones mensuales ordinarias con prima vacacional y mes y medio. En tanto que, como ustedes saben, hay prestaciones adicionales que depende de cada persona si las recibe o no, tales como es el estímulo al trabajador de fin de año, la ayuda de alimentos para los niveles más bajos, la recompensa anual por antigüedad, la prótesis dental, anteojos o pupilentes, aparatos ortopédicos, uniformes escolares, gastos de defunción y encuadernación de tesis. En estos, que no los podemos cuantificar porque no todos los trabajadores los piden, pero hay prestaciones sumamente importantes como anteojos, aparatos ortopédicos, donde son cantidades pues muy importantes al ser varios miembros de la familia, o bien la recompensa o el famoso quinquenio anual, donde en el caso de auxiliares e investigadores llega a ser del mismo monto aproximado que el mes y medio por su nivel salarial. Con esto queda demostrada la afectación más o menos en números y la importancia o lo que representa para la economía. Ahora, ¿a partir de cuándo se daría la afectación? Bien, como ustedes saben, el 3 de junio del 2021 se publicó por parte de la Dirección General de Sinvestab la circular número 210362, en la que se señala que pues Sinvestab está obligado a aplicar la ley y que esta aplicación será a partir de la quincena siguiente, 11 del 2021, lo que significa que de la quincena 11 en adelante, las prestaciones que hemos enumerado tendrán esa afectación con aproximada el ejercicio que hemos hecho. El segundo efecto de la ley es la retroactividad. Como antecedente podemos señalar que es una práctica común que los sindicatos que representan a los trabajadores en Sinvestab hagan la negociación de prestaciones y que se pacte la aplicación de los aumentos con efecto retroactivo. Es decir, que aunque la negociación vaya más allá del 1 de febrero, normalmente se pacta que tendrá un efecto retroactivo y en pago a los trabajadores con esa fecha. En este caso, la ley en el artículo 17 prohíbe ya que se cubran estos retroactivos, pues solamente señala que serán a partir de la fecha de autorización, que aquí lo podemos interpretar como la fecha de la negociación o firma, salvo resolución jurisdiccional. Así que vemos esa segunda afectación. La pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Pues es promover un juicio de amparo. Un juicio de amparo contra leyes, que es un medio de control de la constitucionalidad, es decir, es un medio por el cual el gobernado que siente una afectación de una autoridad puede hacer valer frente a ese acto los principios constitucionales. Una ley y su aplicación es un acto susceptible de ser combatidos vía amparo, como el caso que nos ocupa. Ahora, ¿quién puede promover amparo contra este tipo de leyes? En primer término, los sindicatos
que representan a los trabajadores afectados. En el caso específico de Sinvestap, pues tenemos al Tsutsía como representante de los trabajadores ATM de base y a la UPAC como representante de los trabajadores académicos. También lo pueden promover aquellos trabajadores no sindicalizados que con una decisión personal deseen entablar una defensa individual. Los trabajadores, mientras acrediten una afectación por aplicación de la ley y el interés jurídico y legítimo, pueden promoverlo personalmente. Si soy sindicalizado, ¿debo promover el amparo? La respuesta de inicio sería no, en tanto que hasta este momento ambas organizaciones, Tsutsía y UPAC, han señalado que promoverán amparo para defender a sus agremiados y a la fuente de empleo. En razón de esto, si yo soy agremiado de alguna de las organizaciones sindicales, pues estoy protegido por la acción, el trabajo que haga mi sindicato. Sin embargo, también nos han consultado algunos trabajadores que desean hacerlo en lo individual por tener un interés o una situación particular que amerite un amparo con ciertas características. Ejemplos, que son muy pocos, son aquellos que llegan a ganar más que el presidente en razón de alguna circunstancia específica y por eso tienden que proteger esa situación adicional, digamos, a lo que protege un sindicato en general. Pero esto, el protegerlo de forma personal, no obstante tener la protección del sindicato, es una decisión absolutamente personal. ¿Cuál es el término? Es la otra pregunta que nos han hecho para interponer el amparo. El artículo 17 de la Ley de Amparo nos da como regla general 15 días hábiles, salvo cuando se trate de normas autoaplicativas, en cuyo caso será de 30 días. ¿Es autoaplicativa la ley? Es decir, tenemos los 30 días. Vamos a verlo. ¿Qué es una ley autoaplicativa? Son aquellas leyes que desde que se publican, en sí mismo nacen consecuencias, nacen obligaciones, que no es necesario esperar a una afectación para saber que somos los destinatarios. En el caso de la ley de remuneraciones, desde que se publica la ley, al señalar que va dirigida a cualquier servidor público, sabemos que nos aplica y sabemos que nos va a afectar al leer los artículos que acabamos de citar. En consecuencia, eso nos da la oportunidad a impugnarla con el carácter de autoaplicativa. Y si a esto adicionamos la circular de la Dirección General, donde anuncia la inminente aplicación de la ley, no existe duda que es autoaplicativa. ¿Qué pasa si decidimos hacerlo como autoaplicativa? Bueno, pues como les decía, con su simple publicación en el Diario Oficial, ya sabemos que va dirigida al Sinvestap por ser una entidad paraestatal. Ya vimos también que tiene artículos que per se afectan los derechos, como los impuestos, la retroactividad y la limitación de la remuneración. Y si bien es cierto, hasta este momento todavía no hay un descuento, lo cierto también es que con la publicación de la circular ya tenemos anunciado el descuento. A esto se le llama un acto de inminente realización. ¿Qué beneficio tenemos de promover el amparo en su modalidad autoaplicativa? El principal beneficio es que no tenemos que esperar a los descuentos, no tenemos que esperar a ser afectados en nuestros bolsillos para promover el amparo. Y por ello podemos pedir una medida cautelar que evitaría esa afectación. Si el juez nos otorga la aplicación, pues no veremos las retenciones. Ahora, ¿en algún momento la ley podría impugnarse también o considerarse como heteroaplicativa? La respuesta es sí. La diferencia de hacerlo heteroaplicativa es que el amparo se promueve cuando tenemos el primer acto, en el caso, el primer descuento. En la primera, como ya lo vimos, no tengo que esperar al descuento. Desde que sale publicada la ley, digámoslo así, me le adelanto a la afectación. Pero si no la impugné como autoaplicativa y tengo un descuento, también tengo derecho a impugnarla
como base el descuento. En este caso, al momento en que el patrón nos aplique la ley, tenemos 15 días para interponer el amparo a partir de la primera afectación. La desventaja es que, como lo estamos viendo, en el amparo heteroaplicativo ya impugnamos la ley sufriendo el descuento. Y si la medida cautelar no nos es otorgada o se tarda el juez en proveerla, pues vamos a recibir más descuentos que si lo hubiéramos hecho autoaplicativo. ¿Cuáles son los pasos para promover el amparo? Fue la siguiente pregunta. Bueno, primero debo verificar si tendré alguna afectación con la aplicación de la ley. De entrada pareciera que sí, pues recibimos las prestaciones que vienen enumeradas en los cuadros que acabo de exponer. La segunda es que tenemos que hacer una base de datos necesarios para la elaboración de las demandas. Recuerden que en el caso de nosotros hemos hecho demandas personalizadas porque Sinvestav es una institución absolutamente atípica a lo que son las demás. Tener sus propias prestaciones y sus propias particularidades. Y tenemos que ingresar, una vez que se elabora esta demanda, en su modalidad escrita o electrónica. Nosotros estamos sugiriendo a aquellos que tengan su e-firma vigente que sea electrónica. ¿Qué hace el juez cuando recibe la demanda? Lo primero es que la radica asignándole un número de expediente. Lo segundo es que revisa que esté acreditado el interés jurídico, es decir, tenemos que acreditar que somos trabajadores de Sinvestav. Lo tercero es que hace una revisión de la demanda a efecto de verificar que cumpla con todos los requisitos formales. De reunirse todo esto, admite la demanda, notifica a las autoridades y provee sobre la medida cautelar. Pero también existe la posibilidad de que haya una prevención. ¿Qué es una prevención? Cuando un juez considera que requiere mayores datos o que alguna situación no le queda clara sobre la demanda, puede hacernos un requerimiento para que en términos de 5 días proporcionemos la información solicitada. En este caso, el interesado deberá de acudir con nosotros a firmar en físico o electrónico, según sea el caso, el escrito por el cual se desahogue este requerimiento. Si no se desahoga, entonces el juez la tendrá por no interpuesta y perderemos la oportunidad de impugnar la ley. ¿Qué jueces son competentes para conocer de este tipo de asuntos? Cuando impugnamos la ley de 2018, tuvimos el problema de que había jueces que los consideraba el acto administrativo laboral. Ese problema desapareció porque en 2019 el Consejo de la Judicatura Federal determinó que cualquier amparo promovido por motivo de remuneraciones o presupuesto en relación a las remuneraciones será competencia de los juzgados primero y segundo auxiliar de la primera región con sede en la Ciudad de México. Esto es que no importa si yo estoy en Monterrey, Tamaulipas, Guadalajara, Irapuato, Querétaro, Tlaxcala, son competentes esos dos jueces de la Ciudad de México. Y en materia de recursos, son competentes del mismo acuerdo los tribunales colegiados primero y cuarto auxiliares de la primera región, con sede en la Ciudad de México. Esta ventaja es que ya tenemos estos dos juzgados y colegiados especializados. La desventaja es que, al ser solo dos, pues tienen que recibir las demandas a nivel nacional y esto tiene una repercusión en el tiempo, en las cargas de trabajo, en las cuales debemos de ser pacientes y comprensibles. ¿Qué es la suspensión o la medida cautelar de la que hemos estado hablando? Pues es la medida cautelar mediante la cual el juez obliga a las autoridades a que detengan su actuación. En el caso específico, lo que hemos buscado con las suspensiones es detén el descuento, no le afectes la economía al trabajador. Es una medida temporal porque solamente surge mientras está en trámite el juicio de amparo. Empero, no procede ni antes ni posterior. Una vez que es resuelto el juicio de amparo, será la sentencia definitiva la que dirá ya la medida que se tomará de fondo en el asunto. ¿Qué se busca en una sentencia de fondo? ¿Qué es lo que buscamos? Bueno,
Lo primero es que se decrete inconstitucional la ley y como consecuencia de ello, que no se aplique a los trabajadores. Eso ya se logró con la primer ley de remuneraciones. Esto significa que se mantengan sus remuneraciones como se ha venido haciendo, es decir, sin descuento. Y en el caso de aquellos casos en donde sí hubo afectaciones y descuentos, lo que se ordena es que se restituyan las cantidades afectadas. La siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si tengo un amparo contra la ley de 2018? Bueno, aquí es importante recordar que efectivamente en 2018, en el mes de noviembre, se expidió una ley y esta tuvo una vigencia y una afectación, pues afectó las remuneraciones de los años 2019 y hasta que fue declarada la invalidez de la misma en la acción de inconstitucionalidad 105 del 18. Pues a partir de ahí, la Suprema Corte la decretó inconstitucional. No obstante, tenemos un periodo muy importante de 2 años en que esa ley afectó las remuneraciones de los trabajadores y por tanto esos amparos siguen su curso hasta que se resuelva en definitiva, porque finalmente los jueces tienen que resolver qué va a pasar con los pagos y las cantidades de esos 2 años, que hasta ahorita han sido favorables a los trabajadores, pero deben determinarse para que se definan. Sin embargo, la nueva ley, como se indicó, pues fue publicada el 19 de mayo del 2021. Y es una ley distinta, es una ley nueva, cuya vigencia empieza precisamente a partir de su publicación y de manera especial en el Sinvestab, como nos han anunciado las autoridades, a partir de la quincena 11 del 21 y subsecuentes se verá la afectación. Conclusión, si tengo amparo anterior, ¿debo o no impugnar la ley? Pues si deseo conservar mis prestaciones como las tengo, sí es necesario interponer el amparo, pues ambas leyes son distintas, los periodos, las afectaciones, por lo que el hecho de que estemos defendiendo nuestras prestaciones, digámoslo así, 18-20, no significa que no tengamos que defender las 21 subsecuentes, pues como se ha dicho, son diferentes. Les agradezco mucho su atención, esperando que la información aquí vertida sea de mucha utilidad y sirva para dar tranquilidad y para que puedan ustedes tomar la mejor decisión. Muchas gracias.